En marzo de 1990, 17,000 personas rodean una tienda de discos en Los Ángeles. Algunas llevaban acampando 4 días. La fila se extendía por casi 3 kilómetros. Policía, helicópteros, equipo antimotines. El jefe de la policía declara que esta es la operación más grande desde la visita presidencial. La razón: 4 británicos solos, sintetizadores y una cinta grabada. Esta es la tercera parte de la historia de Depeche Mode. En este video vas a descubrir cómo entre 1987 y 1990 lograron algo que nadie creía posible: llenar estadios de 80,000 personas en Estados Unidos, tocando música que los críticos llamaban fría y sin alma. Desde la contratación del productor equivocado, que casi arruinó todo, hasta el concierto en el Rose Bowl, que los puso en la cima. Desde la crisis mental que destruyó a uno de sus miembros, hasta el álbum que vendió 6 millones de copias. Y como justo en su momento de mayor triunfo, todo comenzó a desmoronarse. Esta es la historia de cuando Depeche Mode se convirtió en la banda más grande de la que nadie en Inglaterra quería hablar. Verano de 1987. Martin Gore deja Berlín y a Christina Friedrich abandona las interminables noches de los clubs de la ciudad dividida. A los 26 años regresa a Inglaterra con la maleta llena de demos y la responsabilidad de mantener viva a la banda que acaba de terminar su gira más ambiciosa hasta ese momento. No muy lejos, en Hampstead, Alan Wilder conecta cables en su estudio casero de 16 pistas. Es el más técnico del grupo, el perfeccionista. Mientras sus compañeros descansan después del Black Celebration Tour, él está trabajando en algo personal. Andy Fletcher, siempre el más cercano a Gore desde los días de la secundaria, es el que mantiene las piezas juntas cuando las tensiones suben. Pero en este momento algo dentro de él empieza a romperse, aunque todavía no lo sabe. Y Dave Gahan, el cantante, el rostro de Depeche Mode, espera en casa con su esposa Joe el nacimiento de su primer hijo. Jack llegará en diciembre, apenas una semana antes de que Dave tenga que salir nuevamente de gira. El Black Celebration Tour había sido exitoso. Habían tocado en el Wembley Arena en el NEC de Birmingham con capacidad de 12,000 personas. Pero había un problema. Daniel Miller, el fundador de Mute Records y su productor desde el inicio, se bajaba del barco. Las sesiones de Black Celebration habían sido tensas. Miller sentía la presión. Los desacuerdos creativos se multiplicaban. Necesitaban sangre nueva, alguien con credenciales, alguien que pudiera pulir el sonido que Depeche Mode necesitaba para lo que venía. Ese alguien fue Dave Bascombe. En el papel era perfecto. Acababa de terminar de grabar el álbum So de Peter Gabriel, un disco que vendería millones, y produjo los mega hits de Sledgehammer y Don't Give Up. Antes había trabajado en Songs from the Big Chair de Tears for Fears, que alcanzó el número 1 en Estados Unidos en 1985. Si alguien sabía cómo hacer que una banda sonara masiva, era Bascombe. Pero había un detalle que nadie consideró. Depeche Mode no era Peter Gabriel, y lo que funcionaba para una superestrella con presupuestos ilimitados no necesariamente funciona para 4 chavos de Essex que componían con cajas de ritmos. Para Alan Wilder, Music for the Masses terminó siendo el álbum más autoproducido de Depeche Mode. Bascombe cumplía más el rol de un ingeniero técnico que el de un verdadero productor creativo. La tensión se sintió desde el inicio. Wilder trabajaba los demos de Gore en su estudio casero durante semanas, antes de las sesiones oficiales. Luego iban a Gong Studios en Londres o a Guillaume Tell Studios en París, donde Bascombe esperaba para capturar los sonidos. Pero el proceso no fluía. La diferencia entre productor e ingeniero es clave para entender qué salió mal. Un productor musical funciona como el director de una película. Mantiene la visión general del disco, saca lo mejor del material que los artistas le dan, toma las decisiones finales sobre cómo debe sonar todo. Puede ser muy práctico y tocar instrumentos, o puede ser completamente no musical, pero tener gran perspectiva artística. El ingeniero, en cambio, ejecuta, toma las ideas creativas y las hace realidad desde un punto de vista técnico. El ingeniero es quien conecta los cables, ajusta las perillas, configura los efectos y hace que eso suceda. El problema con Bascombe era que Depeche Mode no tenía esa primera parte de la conversación. Ellos mismos tomaban las decisiones creativas sobre cómo deberían sonar las canciones, y Bascombe solo capturaba los sonidos. No era lo ideal, pero funcionó. El 28 de agosto de 1987 sale Strange Love, el primer sencillo del nuevo álbum. Strange eyes and strange love, strange love.
Alcanza el número 16 en el Reino Unido. El video lo dirige Anton Corbijn, el fotógrafo holandés que un año antes les había dado su primera imagen visual coherente. Con el video de A Question of Time, Corbijn había visto lo que otros directores habían hecho con la banda, y le daba pena ajena. Desde esa primera sesión en el desierto, rodando en Super 8 a blanco y negro, la banda supo que había encontrado a alguien que entendía lo que estaban haciendo. Cuando él entró, la música y las imágenes se volvieron una sola cosa. Las sesiones de grabación habían sido todo un viaje por Europa. Strangelove, el primer sencillo, se grabó en Kong Studios, al norte de Londres, el estudio de The King. La canción fue difícil de armar. Wilder sentía que la versión original lanzada el 13 de abril estaba demasiado saturada, demasiado recargada de elementos. Luego se mudaron a París, al complejo estudio Guillaume Tell. Ahí fue donde Anton Corbijn filmó el video de Strangelove, usando a su novia Nassim como extra. Las grabaciones parisinas quedaron marcadas en la memoria de Fletcher. No por la música, sino por algo más prosaico. La banda se hospedó en el lugar que bautizaron como Ciudad de Mierda porque todos ahí tenían perros y había excremento por todos lados. Los fans franceses eran otro problema. Se sentaba fuera del estudio esperando. Si algún miembro salía, se abalanzaban preguntando si eso que acababan de escuchar era el nuevo sencillo. Había un tipo especialmente raro, cuenta Gunn, que se quedaba fuera del hotel literalmente días y noches. Nunca decía nada, solo tomaba fotos constantemente. Usaban una chamarra militar todo el tiempo. Y la banda pensaba que iban a volarlos en pedazos. Nadie quería salir primero por la puerta. Para las mezclas finales se fueron a Puck Studios en Dinamarca, que es el complejo más grande de grabación en toda Escandinavia, perdido en medio de la nada. El lugar era un paraíso para músicos. 2 estudios excepcionalmente equipados con luz natural, 4 departamentos, una alberca techada, climatizada, un jacuzzi enorme, camas de bronceado, sauna, gimnasio completo y mesas de billar. Wilder clasificaba a Puck junto con Hansa en Berlín como los mejores estudios donde había trabajado. Usaba la alberca, el gimnasio y el sauna regularmente, usualmente antes de empezar a trabajar. Rentaron un auto y a veces salían a dar largos paseos por el campo danés cuando necesitaban alejarse de todos. La vida nocturna era bastante limitada, aunque ocasionalmente iban al pueblo más cercano, que estaba como a 1 hora de distancia. Daniel Miller se unió a ellos en Dinamarca para las mezclas finales. Todo el proceso de Music for the Masses fue una experiencia placentera, muy diferente a las tensiones de Black Celebration. El 28 de septiembre de 1987, mientras Depeche Mode ensayaba en Nomis Studios en Shepherd Bush para su gira mundial más larga hasta la fecha, Music for the Masses llegó a las tiendas británicas de discos. La portada del álbum era impactante. El diseñador gráfico Martin Atkins, colaborador de largo tiempo de la banda, había creado algo brillante. 3 megáfonos rojo brillante colocados contra un atardecer nublado. Los mismos megáfonos que habían aparecido primero en el arte del sencillo Strangelove y en el video. Wilder explicaba la idea detrás de la imagen. Atkins se había acercado con este concepto de un altavoz, pero para darle el elemento irónico que el título tenía, puso ese altavoz en un escenario que realmente no tenía nada que ver con las masas. Además del título, había más ironía en el diseño. La imagen funcionaba en múltiples niveles. Era minimalista, era inquietante y burlaba sutilmente la idea misma de la música para las masas al colocar los instrumentos de amplificación masiva en completo aislamiento. El título era una broma interna. Martin Gore había visto un disco llamado Music for Millions y le pareció gracioso. Considerando lo poco comerciales que habían sido los demos de Black Celebration, el título tenía un toque sarcástico, excepto que la broma se volvió profecía. El álbum alcanzó el número 10 en el Reino Unido y el número 35 en el Billboard. No son cifras explosivas, pero hay algo más importante sucediendo. En Estados Unidos específicamente, algo estaba gestándose en las bases. Los fans no esperan a que la radio los toque. Compran el disco la primera semana sin haberlo escuchado. Van a los conciertos, hacen fila durante horas. Es un culto, pero un culto gigante. El 28 de diciembre sale Behind the Wheel, el segundo sencillo del álbum. Alcanza el número 21 en el Reino Unido. La línea de bajo que define la canción es en realidad
3 sonidos diferentes: una mano golpeando el extremo de un tubo de aspiradora y luego sampleado, una guitarra sampleada y bajada de tono, y un mini Moog para añadir graves profundos. Alan Wilder pasaba horas construyendo esos sonidos. Para él, ese era el trabajo. Pero cuando el remixero americano Shep Pettibone hizo su versión de 12 pulgadas, Wilder quedó frustrado. No sabía quién lo había sugerido, probablemente Side Records. Sentía que a Pettibone le faltaba una enorme selección de frecuencias medias en su consola de mezcla, justo las que hacían que una canción tuviera cuerpo. El lado B de Behind the Wheel era un cover de Route 66, un clásico de Booby Trap que Chuck Berry y los Rolling Stones habían grabado décadas atrás. No lo eligieron por las connotaciones vehiculares, sino porque Gore se había quedado sin canciones nuevas. Y así, con un productor que no producía, un título que era broma y covers porque no había material suficiente, Depeche Mode terminó 1987 sin saber que estaban a punto de cambiar para siempre. Porque en enero de 1988 tenían que salir de gira y esta vez el mundo entero estaría mirando. 9 de enero de 1988, Newport Center y Wembley Arena. 2 noches en Wembley significan 24,000 personas. La escenografía parecía una mezcla entre la película de Metrópolis de Fritz Lang y un meeting de Nuremberg. Plataformas falsas, banderas de colores colgando de las vigas de iluminación. Cuando la banda aparece, están escondidos detrás de cortinas de red negras, mientras el humo inunda todo. Las cortinas suben bruscamente en un gesto que roza lo teatral. Los críticos británicos no saben qué hacer con ellos. La primera mitad de 1988 la pasan en una gira de 33 fechas por Europa, más 4 shows en Japón. En mayo tocan 3 noches consecutivas en el Palais Omnisport, frente a 19,000 franceses, que levantan sus encendedores mientras Dave Gahan canta, vestido completamente de blanco brillante, y no para de moverse. El 16 de mayo, exclusivamente para Francia, lanzan Little 15, una balada de Martin Gore que ni siquiera estaba en el setlist de la gira. Daniel Miller tuvo que convencer a Gore de grabarla. Como lado B, incluyen una pieza instrumental, la sonata número 14 en do sostenido de Beethoven, más conocida como Claro de Luna, tocada por Alan Wilder. Wilder admitió años después que se equivocó ligeramente al final de la pieza. Pero la perfección nunca fue el punto. El punto era que estos 4 chavos de Basildon estaban haciendo cosas que nadie esperaba de una banda de pop electrónico. Y luego viene la parte que nadie en Inglaterra cree. Pero para entender lo que va a pasar, primero hay que conocer al hombre con la cámara que lo va a documentar. Mayo de 1988. 30 shows en Estados Unidos y Canadá. Van del Cow Palace en San Francisco al Madison Square Garden en Nueva York, un lugar con capacidad de 20,000 personas. 3 años antes habían tocado 3 noches en el Radio City Music Hall, con capacidad para 5,900 personas. Ahora llenan el Madison Square Garden. Los acompañaba un cineasta llamado Payne Baker. Su currículum incluye Don't Look Back, el documental detrás de cámaras de la gira de Bob Dylan del 65, y Monterey Pop, el registro visual del Festival de Rock de 1967. Payne Baker sabe lo que hace, y lo que está viendo no tiene sentido. En sus notas para la película que está filmando, escribe sobre un film de música, de quienes la venden y quienes la compran. Describe a los 4 jóvenes ingleses, amigos que crecieron juntos. Van por el paisaje, montando y desmontando, semana tras semana, ciudad tras ciudad. Ni siquiera tiempo para una prueba de sonido. Habla de los fans que se cuelan y que los acechan detrás del escenario. Y luego viene la línea más importante. Al final de la gira, el concierto número 101, casi 70,000 personas llenan el Rose Bowl en Pasadena para ver un espectáculo de luces y música interpretado por 4 amigos en 3 teclados y un micrófono. El 18 de junio de 1988, Rose Bowl de Pasadena. El estadio tiene capacidad para más de 90,000 personas. Depeche Mode vende entre 60,000 y 78,000 boletos, dependiendo de quién te cuente la historia. Es el concierto número 101 de su gira mundial. Lo están filmando. Es el momento más importante de sus carreras hasta ese momento. El show sucede, la gente enloquece. Es espectacular desde afuera. Pero adentro en el escenario, los 4 están aterrados. Martin Gore lo explicaría después. El concierto del Rose Bowl fue un evento muy especial, pero porque todos estaban tan nerviosos esa noche por la filmación y la grabación. No lo disfrutaron tanto como debieron haberlo hecho. Así que realmente nadie disfrutó el concierto.
no tocaron particularmente bien esa noche. Daniel Miller, el jefe de Mute Records, está parado entre 70,000 personas y no puede creer lo que está viendo. Todos ahí son fans, pero hay algo más importante que Miller nota. Nadie puede creer en Inglaterra o en cualquier otro lugar del resto del mundo que han vendido 78,000 boletos en un estadio. Es una respuesta increíble. Y querían grabar eso. Ahí está el punto. En Inglaterra, su propio país, nadie les cree. La prensa británica apenas le dedica 5 párrafos al evento un mes después. 3 de esos párrafos son para burlarse de los actos de apertura. Pero hay un número que nadie puede ignorar. El récord de la mayor venta de productos promocionales. Depeche Mode vende más productos en el Rose Bowl que Bon Jovi, más que U2, más que todas las bandas que habían tocado ahí. La película 101 se estrena el 28 de abril de 1989. Costó $600,000 producirla, comparada con los 5.3 millones de Rattle and Home de U2. En 2 semanas genera ganancias de $50,000. Cientos de fans gritando aparecieron para saludar a la banda británica en el estreno. Robert Marlowe, el chavo de Basildon, que alguna vez había compartido ensayos con ellos, va al estreno de 101 en Londres. Recuerda que Dave llegó con Jack, su pequeño hijo, y tuvo que literalmente lanzárselo a su entonces esposa Joe, porque la gente estaba encima de él. No había visto ese tipo de comportamiento alrededor de Depeche Mode. Entre enero y agosto de 1988, Depeche Mode demostraron algo que nadie creía posible. Una banda británica de sintetizadores, sin guitarras, sin batería en vivo, solo 4 chavos y una cinta grabada podrían llenar estadios americanos y romper récords de asistencia. La pregunta era, ¿qué sigue después de llenar el Rose Bowl? Y la respuesta vendría desde 2 lugares completamente inesperados. Octubre de 1988, Sound Therapy Studios, en Londres. Martin Gore entra al estudio con Rick O'Connell, un productor que antes había sido miembro de Torch Song, junto con William Orbit. Conning había ayudado a Daniel Miller con algunos remixes de Black Celebration y a Question of Time en el 86. Ahora, Gore quiere trabajar con él en algo diferente. No va a componer canciones nuevas, va a grabar covers. 6 canciones: In a Manner of Speaking de Tuxedo Moon, el colectivo Avant-Garde de San Francisco, Motherless Child, un gospel tradicional afroamericano con ese estribillo desgarrador sobre sentirse como un niño sin madre, muy lejos de casa, y Never Turn Your Back on Mother Earth de Sparks, el tercer hit consecutivo que la dupla de Russell y Ron Mill tuvo en el Reino Unido en 1974. Gore había sido fan de Sparks desde adolescente. Durante varios shows en el tour de Music for the Masses, cuando le tocaba su momento vocal, cantaba Never Turn Your Back on Mother Earth en lugar de una canción de Depeche. Cuando le preguntan por qué decidió hacer un EP de covers en lugar de usar canciones originales, Gore explica que los covers tienen perfecto sentido. Cuando estás en una situación como Phil Collins o Genesis, solo escribes cierto número de canciones, y obviamente él querría usar las mejores para su disco en solitario, y la banda quería usar las mejores para la banda. Y puede haber conflictos. No quería terminar descuidando a la banda. Es una respuesta diplomática, pero hay algo detrás. Gore necesita un escape. Necesita hacer algo que sea solo suyo, sin la presión de mantener a flote a Depeche Mode. Necesita recordar por qué le gustaba la música en primer lugar. El EP Counterfeit sale en junio de 1989, y si suena un poco como Depeche Mode, es comprensible. Alan Wilder, siempre el técnico crítico, da su opinión. Le gustó bastante su elección de canciones, especialmente la de Comes at Angels, pero no cree que Gore desarrollara sus versiones mucho más allá de la etapa de demo. Es una crítica justa, pero Gore no busca perfección técnica, busca terapia. Y mientras Gore graba covers en Londres, buscando su escape personal, Andy Fletcher está a punto de descubrir un abismo del que no podrá salir solo. Verano de 1989, Puck Studios, Dinamarca. Depeche Mode regresó al estudio donde habían grabado parte del Black Celebration. Esta vez vienen a hacer su 8º álbum de estudio. Martin Gore tiene las canciones. Alan Wilder tiene el equipo técnico listo. Flood, el ingeniero que había mezclado el 101, está a bordo como coproductor con la banda. Todo debería funcionar perfectamente. Pero Andy Fletcher está sentado en una esquina del estudio, con la cara más larga que nadie le ha visto jamás. Cuando se levanta, camina arrastrando los pies como un anciano. Martin Gore lo describió años después. Hace 12 años, Fletcher tuvo su primera depresión y todavía sigue arrastrándose hasta el día de hoy. Fue absolutamente desesperanzador.
No importaba lo que dijeras. Durante la grabación de Violator fue cuando salió por primera vez. Se sentaba en el estudio quejándose, tenía la cara más larga, luego se levantaba y caminaba arrastrando los pies hacia la puerta. Empezó a pensar todo tipo de cosas, que tenía alguna enfermedad terminal, le decían que no tenía cáncer, que fuera a ver un doctor. Iba a conseguir una opinión de 2 doctores porque no confiaba en el primero, y ambos le decían que estaba absolutamente bien. Fletcher desarrolló esta depresión, de la cual el resto se fueron dando cuenta gradualmente durante parte de ese periodo de grabación, así que lo mandaron a casa para conseguir consejo y salud o lo que fuera. Fletcher regresa a Inglaterra y se interna en The Priory, un hospital psiquiátrico privado al sur de Londres, que se especializa en el manejo de enfermedades psiquiátricas. Es la primera de muchas visitas. Fletcher lo recuerda con cierto humor negro. Es bastante gracioso, porque cuando fue ahí, había un tipo de The Cure en el mismo lugar. Estaban ambos en la misma situación. Era un lugar bastante normal, pero ahora las celebridades se internaban ahí. El día que entró por primera vez, pensó que estaba entrando a una institución mental. Para Fletcher, el hospital proporciona santuario, pero no solución. The Priory no le enseñó nada. Fue bastante tiempo después cuando se puso en contacto con gente buena que lo ayudó. The Priory era la opción porque no podía estar en casa. Solo estuvo ahí 4 semanas. Pero, ¿qué causó el colapso? Fletcher había perdido a su hermana Karen por cáncer varios años atrás. Es el tipo de pérdida que rompe a una familia. Pero Fletcher nunca tuvo tiempo para procesarlo, porque siempre estaba de gira. No se le permitió lidiar con eso inicialmente, porque estaba fuera todo el tiempo. Fletcher mismo identifica múltiples factores. Todos estos factores van juntos. El espiral fuera de control dentro del grupo. No quiere decir que el trabajo que hace es más estresante que cualquier otra persona en la calle. Lo criaron como un niño de clase trabajadora, básicamente diseñado para trabajar de 9 a 5. En una banda son 24 horas al día. Y luego viene la parte genética. Fletcher cree que parte de su problema está en sus genes. Su papá sufre de trastorno obsesivo compulsivo y él tiene algo de eso. Y parte está relacionado con su estilo de vida. El trabajo de estar en una banda básicamente se volvió demasiado. Pero se alegra de que haya pasado porque aprendió mucho sobre sí mismo muy rápidamente y aprendió a lidiar con problemas que surgen. Pero cree que había pasado estuviera o no en la banda. Así que Fletcher se queda en The Priory durante 4 semanas, mientras sus 3 compañeros continúan grabando en el estudio. Y sin esa distracción, como Wilder lo pone delicadamente, están a punto de crear el mejor álbum de sus carreras. Verano y otoño de 1989. Punk Studios, Dinamarca. Sin Andy Fletcher en el estudio, los otros 3 integrantes de Depeche Mode trabajan con una intensidad que no habían tenido antes. Claude estaba ahí para capturar los sonidos, para ofrecer ideas, para empujar cuando hacía falta. El asistente personal de la banda, Daryl Bamonte, describe las sesiones como intensas. Para finales de agosto de 1989, Violator estaba tomando forma. Wilder describe el periodo de punk como mucho más prolífico, aunque algunas canciones como Clean y Policy of Truth pasan por muchas versiones antes de las finales. Con Clean no tuvieron una línea de bajo retrasada hasta el final. Con Policy of Truth tomó una eternidad encontrar un sonido de riff principal que funcionara, pero tuvieron el tiempo más productivo y disfrutable. Para septiembre tienen 8 canciones terminadas. El equipo se movió a Church Studios en el norte de Londres. El estudio es propiedad de Dave Stewart de Eurythmics. Depeche Mode graba arriba, mientras François Kevorkian mezcla bajo en Milán. Kevorkian es el tipo que había trabajado en Electric Café de Kraftwerk en 1986. Sabe de música electrónica, sabe de beats, sabe de cómo hacer que algo suene grande en los clubs, tanto como en la radio. François había mezclado Personal Jesus con ellos en Milán y trajo consigo una personalidad emocionante y a veces bastante difícil de trabajar. La tensión que resultó de esto fue buena para el disco y proporcionó a las pistas individuales algunos toques extra, así como un ángulo nuevo muy necesario. Violator es mucho más electrónico de lo que Wilder recuerda que es. Obviamente ese tipo de sonido era lo que se sentía correcto en ese momento, aunque también estaban introduciendo más loops de batería y guitarras. Steve Leon, el ingeniero que inicialmente no quería trabajar con ellos, se rinde cuando escucha a Personal Jesus. Pronto se convierte en un asociado de confianza. El primer sencillo que sale es Personal Jesus, el 29 de agosto de 1989. La canción no suena como nada que Depeche Mode haya hecho antes. Hay un beat tipo glitter rock
ese ritmo de Gary Glitter y Sweet que habían usado en los 70. Y hay una guitarra con un riff que suena al rock and roll de los 50. Martin Gore compuso la canción inspirado en el libro de Elvis and Me de Priscilla Presley. La idea central es que alguien se convierte en tu salvador personal, tu propio Jesús que escucha tus oraciones y te hace sentir las cosas que nadie más puede. Gore explicaba que es una canción sobre ser un Jesús para alguien más. Alguien que te da esperanza y cuidado. Es sobre cómo Elvis era el hombre y mentor de Priscilla y cómo eso pasa a menudo en las relaciones amorosas. Las letras son muy ambiguas. La mayoría de la gente pensó que era un himno pro-cristiano, lo cual no era la intención. Si sacas una canción con la palabra Jesus en ella, tienes que esperar problemas. Pero querían sacarla porque pensaron que era una buena canción. Pero Depeche Mode quieren ser astutos con el lanzamiento. El plan es sacar solo el 12 pulgadas la primera semana, para que entre bajo en los charts y luego tenga tiempo de crecer. Excepto que el plan no funciona, porque el disco entra directo al número 25, lo cual arruina completamente la estrategia. Gore se ríe del error. Siempre subestiman a su base de fans. Consiguieron Top of the Pops la primera semana. Esa aparición crucial en televisión británica empuja la canción hasta el número 13, el 9 de septiembre. Es la mejor posición de Depeche Mode en los charts británicos desde Master and Servant. Pero lo más importante no es el éxito del sencillo. Es que Personal Jesus marca un cambio. Y no fue porque Depeche Mode se vendió. Fue porque todos los demás compraron la idea. Depeche Mode no cambió. Siempre estuvieron evolucionando. Escuchas cada álbum de Depeche Mode y cada uno es un paso adelante del siguiente. Y con Violator lo que pasó fue que Estados Unidos ahora sí estaba listo para Depeche Mode. Estaban listos para Policy of Truth y Enjoy the Silence. Canciones absolutamente brillantemente elaboradas. Y Enjoy the Silence es la siguiente pieza del rompecabezas. 5 de febrero de 1990. Sale Enjoy the Silence. La historia detrás de la canción revela algo crucial sobre cómo trabajaba Depeche Mode. Martin Gore la escribió como una balada lenta con un solo de armónica. Así la toca en su demo, solo él, cantando contra acordes de órgano. Pueden escuchar esa versión en los lados B del sencillo. Se llama Enjoy the Silence versión Harmonium. Pero cuando la banda trabaja la canción en el estudio, Alan Wilder tiene otra idea. Recuerda que le pidieron a Gore que les diera demos en su forma más básica. Extrañamente, lo primero que le viene a la mente fue que podría escuchar a Neil Tennant de Pet Shop Boys cantándola en su cabeza. Y se le ocurrió que podría funcionar brillantemente como una especie de pista de baile. Sentía que haber tomado el enfoque de balada simple para esta canción habría sido criminalmente desperdiciar su potencial comercial masivo. Era una melodía pidiendo a gritos el tipo de tratamiento que eventualmente obtuvo. Así que Wilder le cambió completamente el tempo, la acelera, le pone un beat de house, la transforma. La mayoría de las canciones de Depeche Mode cambian de tempo hasta cierto grado desde el demo. Gore podía haberse molestado. Era su canción, su visión, pero deja que pase porque confía en Wilder. Luego viene el problema de la mezcla. Wilder recuerda que mezclaron el álbum con François. La guitarra sonaba bien y el sonido general tenía un poco de más brillo. Daniel Miller tenía una obsesión con la mezcla y sentía muy fuertemente que podía hacerlo mejor. Lo dejaron intentarlo y después de 2 o 3 intentos decidieron que su mezcla era aceptable para la versión de 7 pulgadas. Irónicamente, su sencillo más exitoso fue una de las mezclas de sonido más plano y aburrido. Fletcher en ese momento tiene una visión más positiva. Enjoy the Silence es probablemente su canción más comercial en bastante tiempo. Tiene una buena melodía y un beat tipo house, pero todavía parece lúgubre comparada con la música de baile alegre como Black Box y Technotronic. De algunas maneras, quizá están en su pequeño mundo. No pretenden ser subversivos, pero sí lo son. Es muy natural. La canción habla sobre el silencio en las relaciones, sobre cómo a veces las palabras son innecesarias y hasta violentas. Es una crítica sutil a la comunicación vacía, al ruido constante que destruye la intimidad. NME le da el sencillo de la semana. Y no importa que esta pieza melancólica y tierna suene como New Order. John Marsh de The Beloved, que acaba de tener su propio hit en el Top 20 con Hello,
da su opinión como revisor invitado. Siendo siempre un fanático de una buena canción de New Order, pensó que era brillante. Melody Maker no está convencido, pero no importa porque el público responde. El sencillo alcanza el número 6 en el Reino Unido el 11 de febrero y luego gana el Brit Award del single del año, votado por los oyentes de BBC Radio 1. La banda boicotea la ceremonia. Wilder explica que todos tenían más o menos la misma mentalidad sobre evitar ceremonias basadas en la industria. Es mejor dejarlas para Sting y Elton. El video ayuda. Anton Corbijn filma en color por primera vez. Portugal, Escocia, Balmoral, los Alpes franceses. Dave Gahan vestido de rey con corona y todo. Gahan recuerda la filmación. Pasaron como una semana filmando eso. Fue bastante trabajo duro, pero fue muy divertido. Y pudo disfrazarse de rey con corona y todo. Era básicamente él, Anton y el productor Richard Bell viajando por toda Europa. Pero las condiciones eran brutales. Luego Dave tuvo 6 días de filmación en condiciones heladas. Hacia el final de la filmación había una toma donde Gahan realmente ya había tenido suficiente. Solo quería volver al hotel. Tenían un helicóptero en espera en la cima de una montaña y Anton quería que hiciera una toma donde estaba muy lejos. Así que simplemente se quitó la corona y se la puso a Richard Bell en la cabeza. Se quitó la bata y se la puso y le dijo que él lo hiciera. El 27 de febrero sale Enjoy the Silence en Estados Unidos. MTV pone el video en rotación estricta. El 14 de abril el sencillo entra en el Hot 100. Sube al número 8, la posición más alta de Depeche Mode en el Billboard. Mejor todavía, encabezan las listas de Modern Rock por 12 semanas, comenzando el 10 de marzo. Pero eso solo es el sencillo. El álbum completo está por explotar y cambiarlo todo. 19 de marzo de 1990, sale Violator, el sonido más grande que Depeche Mode ha creado hasta ese punto. La icónica portada de Violator fue diseñada por Anton Corbijn en colaboración con Martin Atkins, quienes ya habían establecido la identidad visual de Depeche Mode desde Music for the Masses. La imagen presenta una rosa brillante roja sobre un fondo negro absoluto. Corbijn fotografió la rosa con un enfoque casi fetichista, creando una imagen que funciona en múltiples niveles. Es simultáneamente romántica y oscura, delicada y amenazante. El título Violator sugiere transgresión y ruptura de normas, mientras que la rosa roja tradicionalmente simboliza amor y pasión. Esta yuxtaposición entre belleza y violencia, entre lo romántico y lo perturbador, captura perfectamente la dualidad temática del álbum. La portada se convirtió en una de las más reconocibles en la música electrónica de los 90, reforzando la evolución visual de la banda hacia una estética más madura y sofisticada que combinaba el minimalismo europeo con el erotismo implícito. War in My Eyes abre el álbum con un beat hipnótico y la voz de Gahan prometiendo mostrarte el mundo a través de sus ojos. Es una invitación seductora, casi sexual, sobre ver la realidad desde la perspectiva de otra persona. Sweetest Perfection es sobre la adicción, sobre cómo la necesidad puede convertirse en devoción. Es oscura, es inquietante, es honesta sobre la naturaleza destructiva del deseo. Blue Dress es lo que Gore mismo describe como una canción pervertida. Es fetichista explícita sin ser vulgar. La ambigüedad del género, el juego de roles, la exploración de identidades. Gore nunca tuvo miedo de ir a lugares donde otros compositores pop no se atrevían. Personal Jesus es un hit. Enjoy the Silence está en camino de serlo. Policy of Truth es la tercera bomba del álbum. Saldrá como sencillo y alcanzará el número 16 en el Reino Unido y el número 15 en el Billboard norteamericano. La canción critica la hipocresía social, las mentiras que sostenemos para mantener las apariencias. Halo es brutalmente honesta sobre las relaciones tóxicas, la ironía de idealizar a alguien que te destruye. Waiting for the Night es atmosférica, casi cinematográfica, sobre la anticipación, la espera, el deseo de que el día termine para poder ser quien realmente eres en la oscuridad. Clean es la más pesada del álbum. El patrón de batería amenazante suena sospechosamente parecido a Darkness de Kraftwerk, del soundtrack de Legend de Ridley Scott de 1985. La canción habla sobre purificación, sobre limpiar el alma de culpa y pecado. El álbum entra al Billboard Top 100 solo 18 días después del lanzamiento. A diferencia de Music for the Masses, este se queda por 74 semanas. Alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 7 en Estados Unidos. Vende más de 6 millones de copias en todo el mundo. Daniel Miller lo resume. Violator fue su álbum más vendido hasta esa fecha. Hizo más de 6 millones en todo el mundo. Las reseñas son entusiastas, aunque algunos críticos todavía no pueden evitar las comparaciones con New Order.
Pero a Depeche Mode ya no le importa lo que piensen los críticos. Tienen los números, tienen los fans. Lo que necesitan ahora es salir de gira y demostrarlo. Y ahí es donde las cosas se van a poner verdaderamente masivas. Marzo de 1990, Warehouse Records, La Ciénega, Los Ángeles. La tienda de discos está programada para abrir a las 10 de la mañana. Para las 6 de la mañana ya hay 5,000 personas acampando afuera. Algunos llevan ahí 4 días. La fila se extiende por casi 3 kilómetros. Para cuando Depeche Mode llega a las 10, hay más de 17,000 fans. El Beverly Center, al otro lado de la calle, está invadido por gente tratando de conseguir una mejor vista. Los helicópteros de la policía sobrevuelan el área. 200 oficiales de policía, incluyendo oficiales montados con equipo antimotines, intentando controlar toda la multitud. El jefe de policía de Los Ángeles declara que esta es su operación policial más grande desde la visita presidencial. La firma de discos dura solo 90 minutos antes de que la policía de Los Ángeles cierre todo porque sienten que la banda corre peligro. Varios fans terminan con lesiones y algunos en el hospital. Al día siguiente, Richard Blade anunció en la radio que Daniel Miller va a prensar 25,000 copias de una grabación exclusiva de entrevistas raras y material no lanzado para todos los fans que no pudieron entrar en el warehouse. Irán a cualquiera que mande un sobre con una estampilla y dirección en el área de Los Ángeles. Eso demuestra lo dedicada que es la banda a sus fans y por eso sus fans se quedan con ellos. Siempre dan ese extra por ellos. Spin Magazine destaca hasta dónde están dispuestos a llegar algunos fans, como Kelly, una chica de 15 años con 325 álbumes de Depeche Mode, citada como una de las más grandes coleccionistas en Estados Unidos. O Danny DeBrat, un DJ de 20 años que acababa de crear un megamix bailable de 56 minutos de favoritas de la banda. DeBrat eventualmente se convertiría en el webmaster del sitio oficial de Depeche Mode. Richard Blade da su opinión profesional sobre el auge de la banda en Estados Unidos. Pueden relacionarse con las canciones de Martin, porque él no escribe sobre el amor de la manera en que, digamos, Richard Marx lo hace. Martin es sobre la angustia, sobre el amor adolescente cuando se siente como el fin del mundo. Cuando eres tan autoconsciente que cuando alguien te mira de la manera equivocada puede ser devastador. Pero los disturbios de Los Ángeles son solo el comienzo de lo que vendría en la gira más grande de sus vidas. Violator entra al Billboard Top 100. A diferencia de Music for the Masses, este se queda por 74 semanas abrumadoras. 28 de mayo de 1990, Civic Center de Pensacola, Florida. Empieza el World Violation Tour. Es la primera vez que Depeche Mode toca en Florida, con 3 shows de más de 15,000 personas. Van a Atlanta, Georgia, y luego viene el golpe maestro. 2 noches consecutivas totalmente vendidas en el Giant Stadium, hogar de los New York Giants del fútbol americano. Capacidad 80,000 personas. 42,000 boletos vendidos en 4 horas. Flood, el productor, va a verlos y no puede creer lo que está presenciando. Recuerda ir a verlos al Giant Stadium y romper el récord de venta de mercancía. De Bon Jovi, U2, todas estas bandas. 4 británicos con sintetizadores vendiendo más camisetas, pósters y botones que bandas de rock. Para este tour, Depeche Mode viaja con un crew de casi 100 personas, 11 camiones articulados y equipo que, como Penn Baker había descrito, pertenece a una plataforma de lanzamiento. Las cintas de respaldo de 16 pistas son preparadas en Worldwide International, principalmente por Alan Wilder con Steve Leon. Inevitablemente la producción se volvió más elaborada conforme los tamaños de los lugares aumentaban. Anton Corbijn es nombrado director visual por primera vez, diseñando el set, incorporando pantallas de video para proyectar sus películas durante las canciones. De ahí los sets de escenario más elaborados y después los shows de película. Las películas mejoraron la producción a tal grado que fue imposible remover su uso una vez establecidas. Pero nada, absolutamente nada prepara a nadie para lo que viene en agosto. Dodger Stadium, Los Ángeles. Capacidad de 56,000 personas. Programan un show para el 4 de agosto. Los boletos salen a la venta. 48,000 se venden en 30 minutos. Añaden un segundo show para el 5 de agosto. También se agota, y esta vez en 72 horas. Total 110,000 personas en 2 noches. También tocaron en el Radio City Music Hall
solo para hacer un concierto un poco más íntimo, más pequeño. Detrás de las cámaras, detrás del éxito masivo, algo más estaba pasando. Aparentemente Dave estaba usando sustancias, pero esto no era obvio en sus presentaciones. Pero no es un detalle, es el principio de algo que va a destruir a Dave Gahan y casi termina con la banda. Fue una gira larga y fue después cuando les cayó el 20 que las expectativas habían aumentado y tendrían que intentar seguir a Violator. Justo antes de salir al World Violation Tour, Dave Gahan pasa todo un día con la prensa, dando entrevistas, usando lentes de sol estilo aviador y un chaleco negro que expone los brazos cada vez más tatuados. Le dice a John Wilde de Melody Maker que es un hombre de familia ahora. Le gusta volver a casa y estar con su esposa y su hijo pequeño, hacer cosas cotidianas como todos los demás. Solo quiere ir a casa con su esposa Joe y su pequeño hijo Jack. Es una mentira, o quizá Dave Gahan realmente cree que es verdad en ese momento. Quizá está tratando de convencerse a sí mismo, porque para cuando el tour termina, Dave Gahan había caminado lejos de su esposa y su hijo, buscando una vida diferente. Efectivamente, repitiendo el comportamiento destructivo de su propio padre unos 25 años atrás. El hombre abandonó a la familia cuando Dave era un bebé. Y luego viene la parte que explica tanto sobre Gahan. Cree que lo que pasó ahí fue que desconfiaba mucho de sí mismo y de sus propias habilidades para juzgar lo que era realmente bueno para él o no. Durante el tour, algo se rompe en Dave. Quizá es la presión de llenar estadios de 80,000 personas. Quizás es estar lejos de su hijo. O quizá es más simple: las sustancias. Alan Wilder lo había dicho. Dave estaba usando sustancias, pero esto no era obvio en sus presentaciones. No era obvio porque Dave Gahan es un profesional. Sube al escenario, hace su trabajo, da todo en cada show. Pero cuando baja del escenario, cuando las luces se apagan y el público se va a casa, Dave está solo con sus demonios. Y sus demonios le dicen que huya. Confesaría años después que, después de que terminó el tour, pasó unos meses en Londres y ahí fue donde su hábito se salió completamente de control. Durante el Violator Tour se separó de su esposa. El siguiente año realmente lo pasó haciendo mucha búsqueda del alma y tratando de descubrir qué había salido mal con su vida. Y pensando, para ser completamente honesto, sí quería volver y hacer todo el asunto de nuevo. Discos, tours, fama, Depeche Mode. Se sentía realmente seguro en su vida en Inglaterra de muchas maneras, y eso no le gustaba. Quería mudarse a California, pero Joan no quería. La culpa por dejar a Jack lo atormentaba. Era como si estuviera alejándose de algo que realmente era parte de él. Supone que se sintió mal por eso por algún tiempo, tratando de ahogar los sentimientos de culpa. Pero pasó más tiempo ahogando esos sentimientos que activamente levantándose y haciendo algo que habría sido lo correcto en ese momento. Durante el tour, Dave conoce a Teresa Conroy. Ella estaba apareciendo en varias películas adultas bajo el nombre de Terry, antes de acompañar a la banda por Estados Unidos como oficial de enlace con la prensa en los tours de 1988 y 1990. A finales de 1990, Dave Gahan empaca sus cosas y se muda a Los Ángeles con Teresa Conroy y se sumerge en las sustancias. En 1990, Dave Gahan está cayendo y sus compañeros de banda, concentrados en su propio éxito masivo, no se daban cuenta de qué tan profundo va a ser el agujero. Son conquistadores de estadios con grietas que nadie ve desde las gradas. La pregunta que queda es: ¿cuánto tiempo pueden mantener la fachada antes de que todo se derrumbe? Y si quieres saber qué pasó en los años siguientes, cuando las cosas se pusieron realmente oscuras, dale like y suscríbete. Y mientras te dejo este otro video que seguramente disfrutarás.